Sixto, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y secretario nacional de Derechos Humanos del Movimiento Evita. Bueno, no vamos a hacer muy largo porque la compañera nos va a marcar. Bueno, realmente conmocionado de estar en un lugar que se llama Paseo de la Memoria, pero les voy a ser franco, cuando a mí me tocó asumir la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, yo era muy escéptico con la palabra memoria. Y voy a plantear por qué. Tiene que ver con lo que planteaba el compañero, con el debate de qué tienen que decir las baldosas o qué no tienen que decir, o algo que se planteó claramente acá, la identidad política de los compañeros, la identidad política de los compañeros que hoy no están, su historia de vida, su historia de lucha, por qué país habían luchado, por qué soñaban, qué era lo que le daba sentido a continuar esa lucha. Y yo lo que veía, y es lo que vivimos y lo que pasó mucho en la década del 80, y ni que hablar en los 90, era que primero empezamos con que los compañeros, no sabemos, eran buenos chicos y no sabemos por qué se los llevaron. Después eran, como dice el compañero, militantes populares, nos fuimos acercando, pero en realidad había una negación de la identidad política de los compañeros y por lo tanto una negación de la lucha contra la dictadura militar. Parecía que la dictadura se había desgastado por arte del Espíritu Santo y que nada había pasado y no se reconocía la identidad de los compañeros, más aún la política de desaparición, la política de la ausencia, para retomar un poco lo que decía la compañera del MUE cuando habló antes, esa política que fue una pedagogía del terror, continuó muchos años y lo que se desapareció no solamente fueron los compañeros físicamente, sino su identidad política, su capacidad y su espíritu de lucha, lo que otras generaciones podían levantar como bandera a la victoria. Eso es lo que se trató fuertemente de ocultar. Y reitero, yo cuando me hice cargo de la Secretaría y se empezaban a desarrollar, fui secretario de Derechos Humanos desde el 2005 al 2007, los juicios, más desde la Secretaría nosotros llevábamos adelante una serie de juicios. Sin embargo, yo tengo un hermano desaparecido, mi compañera, que era militante montonero, fue secuestrada en Brasil por parte del Plan Cóndor, del llamado Plan Cóndor. Un poco para los que no saben, salió un avión de Campo de Mayo, fue a Río de Janeiro, lo secuestró ella y Horacio Campiglia y los trajeron a Campo de Mayo. Esto nos enteramos porque 20 años después los Estados Unidos desclasifican información, el Departamento de Estado desclasificó una información donde un oficial del ejército argentino le informaba a un oficial que estaba adjunto en la embajada, que era un oficial a cargo de la región, qué es lo que había pasado y cuál era la operación que se había realizado y los nombres de las personas. Y ahí nos enteramos con claridad cómo fue esa operación. Pero a mí yo lo que sentía, y en alguna medida creo que es parte de la lucha que hoy tenemos que dar adelante, por eso me parece que este ámbito que estamos viviendo acá es muy importantísimo, y esto de que estas discusiones se lleven a las escuelas me parece más importante todavía, porque estamos reunidos acá militantes políticos, es entender la importancia de reivindicar la identidad, la historia y la lucha, porque este es un elemento central para autoconstituirnos como pueblo soberano, como pueblo con aspiración de autonomía y de independencia. El otro tema que a mí me importaba también plantear era el tema de la memoria, que es algo que planteó el compañero al principio cuando habló del discurso de Martínez de Hoz y del tema de la oligarquía. Es porque el otro día estuve en la desclasificación de información en el Banco Central, que es la primera vez en mi vida que entro al Banco Central, y ahí ahora se pueden ver las actas del 81 al 83 del Banco Central. Y se empieza a hablar de los grupos económicos. Entonces, hemos avanzado a decir que fue un golpe cívico-militar, pero en realidad es más claro decir que fue una dictadura oligárquico-militar, porque no fueron algunos civiles que acompañaron a los militares, fueron los militares brazo armado de un proyecto oligárquico y minoritario que pensaba un país para pocos, pero que no lo podía llevar adelante por los votos, porque había una conciencia, había organización y había que secuestrar compañeros trabajadores,
como el marido de la compañera y muchos otros, para destruir la conciencia peronista, la organización de la sociedad y un Estado presente y un Estado comprometido con sus pueblos y con los más humildes. Este fue el proyecto económico para las minorías, un proyecto que nosotros que tenemos la obligación de recordar, en los 90 se volvió a instaurar con más fuerza y como dijo Martínez de Oz en una conferencia en el año 95, en los 90 se pudo hacer con más fuerza, con más legitimidad, porque se hizo con la legitimidad y la legalidad de los votos, porque después de la dictadura y del terrorismo de Estado, se logró imponer no solamente una hegemonía militar y económica, sino lamentablemente una hegemonía cultural, y ese proyecto se terminó imponiendo electoralmente. Y estamos en una década en la cual hemos dado vuelta una página en esta historia importante y hemos vuelto a instalar la política, el Estado, la militancia y por lo tanto la reivindicación de los compañeros y de su historia de lucha. Y me parece que eso es fundamental, y es fundamental porque no es cierto el nunca más. Eso es otra cosa que yo quiero decir. La historia lamentablemente puede ir para atrás y podemos terminar peor de lo que estábamos. Con seguridad que los laburantes del 45 al 55 no se imaginaban el país que iba a venir. Y nosotros en la década del 70, soñando con una patria justa, una patria libre, a la cual denominábamos la patria socialista, no nos imaginábamos una sociedad con excluidos, una sociedad con más del 30% aún hoy, después de 10 años de conquistas, con muchísimos compañeros, con trabajadores sin derechos, con los denominados trabajadores en negro, con una estructura económica hegemonizada por el capital financiero, en fin, todo eso era inimaginable 40 años atrás y sucedió. Por lo tanto, la memoria que reivindica la militancia, pero la memoria que reivindica la identidad, pero la memoria que debate acerca de los grupos económicos que condujeron este país al desastre, pero que están a la vuelta de la esquina, que hoy hay una fuerza política como el macrismo que con claridad la reivindica y que por lo tanto nosotros tenemos que poner nombre y apellido a este debate para plantearlo con claridad y para decir que es imprescindible tener un triunfo político y darle continuidad a este proyecto, no por nosotros militantes, porque como muy bien dice Cristina, el problema no es que vienen por ella o vienen por la militancia o por la militancia política, vienen por los intereses y vienen por las necesidades de nuestro pueblo, vienen por el nieto de 12 años que empezó a militar, por ellos vienen. Ese es el sentido de estas minorías y por lo tanto el debate de la memoria tiene que plantearse con claridad y tiene que plantearse en todos estos ámbitos, en el ámbito de la militancia, en el ámbito de la identidad, en el ámbito de plantear quiénes fueron estos grupos económicos, en el tema de plantear el proyecto latinoamericano, porque es cierto, en mi caso lo vimos en carne propia lo que significó el Plan Cóndor, pero hoy nuevamente vemos cómo se reproducen proyectos entrando bajo la excusa de la lucha antiterrorista o la persecución del narcotráfico, empiezan a meterse en América Latina o hacen marchas en Brasil muy similares a las que tuvimos que sufrir nosotros. Entonces, la política del imperio sigue existiendo y eso también hay que decirlo. Y para finalizar, yo quería pedir y rendir un homenaje a Eve de Bonafini porque algunos pibitos o pibes irresponsables de lo que un compañero escribió en el Facebook o en una nota, una especie de, la llamó la izquierda boba, que termina juntándose con la derecha, golpean y golpean a Eve, golpean a las madres, golpean a los organismos de derechos humanos, no solamente por lo que representa, por su historia, sino porque se siente identificada con un gobierno que llevó adelante la lucha por los derechos, no solo por dignificar y por los juicios. Yo digo que la lucha de nuestros compañeros tuvo y tiene sentido por el país que somos y seremos capaces de construir. Eso le da sentido, tanto esfuerzo y tanto sacrificio, y eso es lo que le molesta del compromiso con este gobierno, con los derechos, y de los organismos de derechos humanos con este gobierno, y por eso golpean a Eve y a los organismos por derecha o por izquierda boba, y nosotros creo que tenemos que plantearlo con claridad
y por eso es que creo que tenemos que volver a terminar con un aplauso para todos los compañeros que organizaron esto. Gracias. ¡Presente!